sociedad civil mexicana cada vez más están conscientes de la necesidad de incidir en políticas públicas y sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, muy pocas veces lo logran. Tal es el caso de la regulación al consumo de las sustancias psicoactivas. No se ha podido hacer una ley que regule el mercado y esto ha frenado mucho algunos de los propósitos comunes de las organizaciones de la sociedad civil para reducir el daño. ¿Cuántas organizaciones altruistas hay a nivel nacional dedicadas a prevenir o a curar o a reducir el daño? Al tema de las drogas o de las adicciones. Sí. Bueno, existe un número bastante elevado, digamos, yo creo que existen, quitando a los grupos de ayuda mutua como Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Narcóticos Anónimos, hay varios miles de organizaciones. Pero ojo, hablar de organizaciones altruistas suena muy bien, pero no siempre corresponde a la realidad. Como dijo Carlos, hay algunas que efectivamente se guían por un programa, por ciertos principios, por ciertos valores. Pero cobran las perlas de la Virgen, ¿no? No, bueno, es que eso sería lo de menos. El problema es de que hacen mucho daño también. Y algunas efectivamente están manejadas por líderes carismáticos, con una inspiración medio religiosa, pseudo religiosa, y donde tienen hacinados a muchísimos jóvenes, y se han creado respuestas para tratar de evitar estos abusos. Ha habido anexos donde se ha muerto gente por abusos hacia ellos. Lo que pasa es que las familias pues no tenían a dónde recurrir por ignorancia, por lo que tú quieras, por falta de otros recursos de atención, y caen en manos de estos comerciantes del dolor, ¿no? Porque verdaderamente es lo que son. Yo no quiero generalizar, hay algunas que actúan con buenas intenciones, pero en medio de todas estas redes de organizaciones así altruistas, hay de todo, ¿no? Se dice que ¿cuántas son a nivel nacional? Pues te digo, el CONADIC tiene 17,000 centros de atención, entre los cuales están 13,000 que son de los grupos de ayuda mutua, por lo tanto, o los otros 4,000 vendrían a ser estos otros centros. Algunos son altruistas, otros directamente se sabe que persiguen un interés comercial, lo cual no tiene nada de malo. Es decir, mientras tú estés ofreciendo un servicio digno y dentro de la normatividad, no tiene nada de malo cobrar una cuota de recuperación. Claro, que sean clínicas privadas. Sí, esas también están incluidas en esas 4,000. Ahora bien, yo quisiera volver a algo que es importante. ¿Qué son las drogas? Y cómo la gente cree que las drogas son solamente aquellas que aseguran el ejército y la marina, y que son la cocaína, las metanfetaminas y todo esto. Eso no es verdad. Las drogas también es la cafeína que tomamos en nuestro café de todas las mañanas, en el té, sin el cual no podemos vivir. Están las drogas que nos dan nuestros médicos para poder dormir, para poder estar más tranquilos, para poder despertar, para perder peso, para una variedad de problemas humanos. Las drogas han existido desde que el hombre apareció en la Tierra. Aquí en el México prehispánico existieron una enorme variedad de sustancias naturales que sirvieron ¿para qué? Porque el ser humano, desde que llegó a la Tierra, tuvo necesidades emocionales, físicas, mentales, para mitigar el dolor de la existencia. Es como el peyote, ¿no? No, el peyote es una de esas sustancias que utilizaron los antiguos mexicanos y que todavía se sigue usando con fines rituales. Muchas de estas sustancias se utilizaban para ponerse en contacto con sus dioses o con su Dios, ¿no? La Iglesia Católica utiliza el vino de consagrar. Vemos cómo el alcohol y muchas otras sustancias están sumamente involucradas en la práctica de muchas religiones. Entonces, yo creo que aparte de la sociedad civil, de las asociaciones altruistas, como tú las llamas, tienen que participar en la toma de decisiones otros sectores, no solo los expertos, sino también las familias, el ciudadano de a pie, el soberano, como se le dice a el pueblo mexicano. ¿Qué quiere decir? Las familias tienen que empezar a discutir en sus mesas, cuando cenan, cuando meriendan, cuando desayunan, este tema. Buscar la racionalidad, buscar, bueno,
resulta que, ¿qué es peor? Que haber encontrado esa bolsita de marihuana en mi hijo, que a lo mejor por curiosidad quiere o porque alguien le habló de eso y se la regaló, es peor eso que vea a su papá sentado frente a la tele con un six-pack de cerveza y poniéndose hasta las chanclas. Entonces, la idea es no radicalizar la postura frente al consumo de la droga, diciendo no más consumo de droga, sino mesurar, ¿no? Y proponer la mesura a los consumidores. Esa sería la idea, y ese es el principio de la búsqueda de la regularización del mercado. Yo creo que no hay reglas que atraviesen transversalmente a nuestra juventud. Hay que hacer diagnósticos, hay que entender contextos, hay que regularizar, hay que legislar, hay que analizar, hay que profundizar, como lo decía Aide hace un momento, con las familias, pero darles elementos para que ellos puedan analizar de qué estamos hablando. Tú me decías, Joaquín, hace 5 años, que el 5% de los consumidores son candidatos al internamiento para un proceso de desintoxicación, que solo el 5%. Los otros pueden aprender a vivir con el consumo, pero mesurado. Sí, lo que pasa es que solo el 5%… ¿Hoy qué porcentaje es? Yo pienso que sí, yo sigo con el mismo porcentaje. 5%. Sí. Te pongo un ejemplo. En el 2011 nosotros atendimos de frente, a un nivel terapéutico, a 120 familias. Solo 2 pacientes designados requerían de una asistencia residencial. ¿Qué quiere decir? Que no contemplamos a las redes, que no contemplamos a los subsistemas, que estigmatizamos a la persona que usa sustancias y la dejamos aislada como una gente enferma, y los demás observando la enfermedad y haciendo algo porque esa persona deje de ser enferma, cuando todos, absolutamente todos y todas somos constructores de la desviación social. Así Entonces, es. Todos tenemos algo que hacer. Hay codependencia, cuando hay un Más que dependiente en familia hay codependencia, codependencia, hay relaciones codependientes. Más que codependencia, hay enfermedad colectiva. Hay patología dentro de las familias, hay patología dentro de la sociedad, y todos estamos ahí adentro. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que hacer entonces? Las cosas que tenemos que hacer… Además de combatir de frente, como lo está haciendo el presidente, además de los centros Nueva Vida, como hizo Margarita Zavala, además, ¿qué? Tendríamos, como lo mencionaban mis colegas, bajar a los barrios, bajar a las comunidades, para poder poner el tema enfrente. Hablar del tema. ¿Qué son las drogas? Hay una representación totalmente subjetiva de lo que son las drogas. Te repito lo que te decía hace un momento, las drogas no son malas ni son buenas. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a nuestros fantasmas, le tenemos miedo a nuestras omisiones, le tenemos miedo a lo que hemos dejado de hacer, le tenemos miedo a poner prioridades en la agenda. Las prioridades es el billete y el poder. ¿Sí? Esos son los principales valores de este sistema. El ser humano queda por abajo de esos valores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder construir nuestra sociedad con 2 valores que están por arriba de nosotros mismos? Imposible, imposible. Me dicen que me queda 1 minuto. Mira, nada más quiero decirte que no existe en el mundo un caso documentado de muerte por sobredosis de marihuana. En cambio, ¿cuántos casos conocemos de muerte por abuso de alcohol, en accidentes, cirrosis, primera causa de muerte entre los adultos hombres de este país? ¿Cuántos casos conocemos de muerte por tabaquismo, por enfermedades asociadas al tabaquismo, cáncer de pulmón, etcétera? De marihuana no existe en el mundo una. Sin embargo, para Naciones Unidas, que México es signatario de esas convenciones y esas normatividades, resulta que la marihuana está en el mismo cajoncito que la heroína y la cocaína, que sí son drogas duras y que sí pueden causar mucha dependencia física y mental y pueden causar otros daños. Entonces, es irracional. Entonces, si no volvemos al camino de la racionalidad, que tiene que ver también
con los derechos humanos y con las libertades individuales y con los valores. Yo creo que si cada rato salen reportes, la principal causa de enfermedad y muerte, la obesidad. Entonces, imagínate que venga alguien a tu casa a prohibirte que tengas una azucarera con azúcar, a quitar la mantequilla de tu refri, a castigarte porque consumiste una dona, ¿verdad? Entonces, si queremos combatir la diabetes, la obesidad y todo eso, ¿tenemos que estigmatizar a los diabéticos y a los gordos? No, claro que no. ¿Tenemos que criminalizarlos? Juzgarlos, no, claro que no. Entonces, ¿por qué hacemos eso con lo que consumen alguna sustancia? Que a veces incluso es recetada por un médico. Vamos a un corte y seguimos con ustedes. Volvemos.